No te voy a dar rodeos. La primera vez que sospeché algo fue esa noche, en casa de unos amigos, cuando Laura, mi mujer, dejó que otro tío le sirviera una copa de vino y le acariciara la mano mientras se la daba, delante de mí. No fue un roce casual, ni un gesto sin importancia. Fue algo más íntimo de lo que debería ser. Ella se rió con esa risa suya que normalmente solo yo escuchaba cuando hacíamos el tonto en la cocina. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue cómo lo miró después. Con esa mirada de te estoy dejando entrar, de no es el momento, pero espérame. Yo estaba a 1 metro. Y te juro que por dentro sentí algo partirse. Estábamos en casa de Marcos y Sonia, una pareja que conocíamos desde hacía años. El tipo que le sirvió la copa se llamaba Iván. No era del grupo habitual, pero según Marcos, era compañero nuevo de trabajo suyo, y lo había invitado a la cena porque se estaba integrando. Pues mira qué rápido. La cena fue típica de viernes, mucha charla, vino, risas y algo de postureo para Instagram. Pero Laura estaba especialmente suelta, y no solo por el vino. Se reía con Iván como si lo conociera de toda la vida. En un momento dado, se sentó junto a él en lugar de a mi lado. Y no lo vi como algo grave en el momento. Me obligué a no hacerlo. Pero ya estaba jodido desde ese primer gesto con la copa. Te prometo que no soy un celoso ni un paranoico. Laura siempre ha sido una mujer sociable, bromista, de esas que saben moverse en cualquier grupo. Pero esa noche era distinto. Lo noté por cómo cruzaba las piernas, por cómo se tocaba el pelo, por cómo lo miraba cuando hablaba, como si le estuviera escuchando desde otro sitio. A mí no me miraba así desde hacía años. ¿Y sabes qué hice yo? Nada. Sonreí. Me terminé mi copa. Y seguí la conversación con Sonia como si no hubiera visto lo que acababa de pasar. Porque en ese momento no estaba seguro de nada. Pero esa duda ya se me había metido dentro. Como una astilla. A la vuelta a casa, en el coche, ella iba tranquila, incluso algo borracha. Puso su playlist de siempre y cantaba bajito. Yo no dije nada. Me concentré en la carretera y en no estrellarme por culpa de los nudos en el estómago. ¿Te lo has pasado bien?, me preguntó, sin dejar de mirar al móvil. Sí. ¿Y tú? Mucho. Iván me ha parecido majísimo, ¿a ti no? ¡Qué huevos! Me lo soltó así, como si nada. Como si no se hubiera pasado media cena coqueteando con él. Supongo. No hablé mucho con él, le dije, sin más. Ella se encogió de hombros y volvió a su móvil. Y ahí se acabó la conversación. En otro momento, habríamos comentado la cena, lo que había dicho Sonia, si el postre estaba rico o no. Pero esa noche, ella estaba en otra parte. Lejos. Cuando llegamos, Laura se metió directa al baño, y yo fui a la cocina. No tenía sed, pero abrí otra cerveza. Necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para entender por qué algo que a lo mejor era una tontería me había dejado tan revuelto. No dormí bien esa noche. Me giré hacia ella varias veces, buscando algo, cualquier gesto, una mano que me tocara, una pierna que se cruzara con la mía, pero nada. Se giró de espaldas y se quedó dormida como si yo no existiera. Desde ese día, todo cambió. Porque aunque quise hacer como si nada, como si hubiese sido una impresión mía, no pude. Empecé a notar más cosas. Miradas ausentes. Sonrisas que ya no eran para mí. Conversaciones cortadas cuando entraba en la habitación. Pequeños detalles que antes habría pasado por alto. Pero ahora estaba alerta. Ahora sabía que algo se estaba cocinando. Y lo peor es que ella lo notó también. Supo que yo estaba mirando más, escuchando más, desconfiando. Y lejos de tranquilizarme o acercarse a mí, lo que hizo fue poner más distancia.
como si esconderse fuera la mejor manera de hacerme dudar de mi propio juicio. Durante las semanas siguientes, la tensión en casa se volvió densa. Como cuando sabes que hay tormenta pero todavía no ha caído el primer trueno. Y yo me convertí en ese tipo de marido que no quiero ser, el que se queda despierto en el sofá cuando ella dice que va a leer un rato en la cama, solo para escuchar si cierra la puerta o si alguien llama. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero ya sabía que no estaba loco. El martes siguiente a esa cena pasó algo que terminó de encender todas mis alarmas. Laura tenía clase solo por la mañana, así que siempre llegaba a casa antes que yo. Ese día terminé una instalación cerca de casa y llegué una hora antes de lo habitual. Aparqué frente al portal y al entrar noté que la puerta del piso estaba entreabierta. No del todo, apenas un par de centímetros, pero suficiente para que se notara que alguien no la había cerrado bien. Pensé que tal vez Laura estaba en casa y no había echado el cerrojo. No es algo que suela pasar. Subí despacio, sin hacer ruido, porque mi primer impulso fue el de darle un susto, una tontería como las que solíamos hacernos antes. Pero al empujar la puerta, lo que encontré fue otra cosa. La casa estaba en silencio. No se oía música, ni la televisión, ni pasos. Nada. Solo el tic-tac del reloj del pasillo y mis propias pisadas sobre el parquet. Dejé las llaves en la repisa como siempre, pero no dije nada, no llamé a Laura. No sé por qué. Algo me decía que no debía hacerlo. Crucé el salón y pasé por delante del baño. La puerta estaba cerrada, la luz apagada. Todo normal. Entonces vi que la puerta de nuestra habitación estaba medio entornada y que dentro se oía una voz. Era una voz masculina. Baja, susurrante, seguida de una risa. Y luego, su voz. Su risa. Corté la respiración. No hice ninguna tontería. No entré de golpe, no armé un escándalo. Solo retrocedí unos pasos, salí al pasillo y cerré la puerta del piso sin hacer ruido. Bajé por las escaleras temblando. Me senté en el coche con las manos sudadas, sin saber qué hacer. El sonido de su voz riéndose con otro tío en nuestra cama me había reventado algo por dentro. Me quedé ahí, quieto, mirando el volante, como si esperara instrucciones de alguien. Pero nadie venía a salvarme. Yo tenía que decidir qué hacer con eso. Estuve como 10 minutos en el coche, sin moverme, sin pensar siquiera con claridad. Cuando pude, me encendí un cigarro aunque llevaba meses sin fumar. Me temblaban los dedos al encenderlo. Me dio asco, pero no lo apagué. Esperé. Pensé en subir, abrir la puerta de golpe y verlos en pleno acto. Pero no quería eso. No quería la imagen grabada en la cabeza. Quería otra cosa. Quería control. Así que me obligué a respirar, puse el coche en marcha y di una vuelta por el barrio, esperando que él saliera, que salieran juntos, o que pudiera ver algo más que confirmara lo que ya era evidente. Después de media hora, volví a aparcar, esta vez un poco más lejos. La puerta del portal se abrió poco después y vi salir a un hombre. Alto, delgado, camisa blanca, americana gris. No corría, no miraba hacia atrás. Caminaba como si no hubiera hecho nada mal. Y entonces lo reconocí. Era Iván. El mismo que le sirvió la copa en casa de Marcos. El mismo que Laura me dijo que le parecía majísimo. Me quedé congelado. No porque no lo esperara, sino por la claridad del momento. Era él. No había ninguna duda ya. Subí a casa sin prisa. No quise entrar alterado. No me convenía. Ella estaba en la cocina, en bata, tomándose un té como si no hubiera pasado nada. Me miró como si le sorprendiera verme tan temprano. ¿Ya has terminado? Sí, el cliente canceló a última hora. Le dije, evitando su mirada.
Ah, pues menos mal. Así comemos juntos. ¿Te apetece pasta? No respondí. Me senté en el taburete frente a la encimera y la observé. La taza humeante, el móvil al lado, la bata medio arrugada, el pelo mojado. Acababa de ducharse. Tenía la cara limpia, sin maquillaje. Como si el día apenas empezara. Como si yo no supiera que hace media hora estaba con otro en nuestra cama. Me hablaba con total normalidad, como si nada hubiera pasado, como si su vida no estuviera colisionando con la mía en silencio. Me preguntó por la mañana, por el trabajo, por si tenía algo que hacer luego. Le respondí lo justo. Nada fuera de lo normal. Durante los días siguientes no dije nada. Me comporté exactamente igual que siempre. Incluso más cariñoso. La besaba por la mañana, le preparaba el café como antes, le enviaba mensajes a media mañana, y por las noches le preguntaba si le apetecía ver una película. Ella lo aceptaba todo, como si estuviera aliviada. No sé si pensaba que no me había dado cuenta o si simplemente le daba igual. Pero yo lo necesitaba. Necesitaba jugar esa carta, medir sus reacciones, saber hasta dónde estaba dispuesta a seguir mintiendo. El sábado volví a coincidir con Marcos en una cafetería. Lo invité a un café y, entre charla y charla, le pregunté por Iván. ¿Iván? Pues, ya no curra conmigo. Se largó hace un par de semanas. Dijo que tenía una oferta mejor. Ah, sí. Qué rápido. Sí, se fue sin hacer mucho ruido. No dejó ni correo de despedida. Raro, la verdad. Raro, sí. Raro no. Encajaba todo. El muy cabrón ya se había estado preparando para desaparecer. No era una aventura improvisada. Lo tenían planificado. A lo mejor no sabían cuándo ni cómo iban a acabarlo, pero estaba claro que no era una historia de una sola tarde. Volví a casa con la cabeza a punto de estallar. Esa misma noche, Laura me pidió que fuéramos a cenar. No lo hacía desde hacía meses. Fuimos a un sitio del centro, uno de esos restaurantes modernos con carta corta y camareros con barba. Ella se arregló más de lo habitual. Vestido negro, tacones, un poco de perfume. Me costaba mirarla sin imaginarla con él. Y aún así, hice todo el esfuerzo del mundo por comportarme como si nada. David, me dijo mientras tomábamos el postre, sé que últimamente hemos estado algo distantes. Lo he notado. Y no quiero que sigamos así. Me duele. No supe si reírme o llorar. Me lo decía como si la culpa fuera de ambos. Como si yo también hubiera hecho algo. Se le llenaba la boca con palabras que ya no significaban nada. Hablaba de volver a conectar, de hacer cosas juntos, de irnos un fin de semana sin Inés. Yo la escuchaba, pero ya no me afectaba. Era como si estuviera mirando una película con el sonido apagado. Sabía que en algún momento iba a tener que soltar la bomba, pero aún no. No esa noche. Cuando llegamos a casa, la dejé dormida en la cama y me fui al salón. Abrí el portátil y empecé a escribir todo lo que había pasado. Cada detalle. No para denunciarla ni para usarlo como prueba. Solo para no olvidarlo. Para dejar constancia de lo que viví. Porque sabía que una vez que la confrontara, iba a intentar retorcer la historia, a convertirlo todo en una mala interpretación mía, en un error, en una confusión emocional. Pero yo ya tenía todo claro. No necesitaba pruebas, ni testigos, ni disculpas. Solo necesitaba decidir cuándo empezar a destruirle la vida con la misma frialdad con la que ella acababa de reventar la mía. No quise hacerlo por impulso, no quería que se convirtiera en una escena de gritos sin sentido, no me interesaba que ella pudiera esconderse en el papel de víctima si le daba la oportunidad de escudarse en mis reacciones. Por eso esperé. Esperé hasta tener todo lo que necesitaba,
hasta que mi rabia bajó a un nivel donde ya no me quemaba la garganta al hablar. Lo hice como cuando te preparas para una reunión importante del trabajo, sabiendo que no puedes improvisar porque lo que digas va a tener consecuencias. Esa tarde Inés se fue a dormir a casa de su prima, así que teníamos el campo libre. Laura estaba en el salón leyendo, con las piernas estiradas sobre el sofá, en ese estado de falsa tranquilidad que ahora me resultaba insoportable. Me senté frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. No di vueltas, no empecé con rodeos. ¿Desde cuándo te acuestas con Iván? Su expresión tardó menos de un segundo en cambiar, pero lo suficiente como para que lo notara. El gesto de quien no se esperaba que la pregunta llegara así, sin introducción, sin aviso, sin lugar donde esconderse. Cerró el libro sin marcar la página, como si supiera que ya no lo iba a retomar. ¿De qué hablas? No me mientas, Laura. Ya lo sé. Y no tengo ni ganas ni paciencia para que intentes hacerme creer otra cosa. Guardó silencio. Bajó los pies del sofá, se sentó recta, como si estuviera en una entrevista. Me miró, pero no dijo nada. Y entonces volvió la típica frase que usan todos los que son pillados con las manos en la mierda. No es lo que piensas. Laura, escuché su voz en nuestra habitación. Vi cómo salía de casa. Lo reconocí. No te molestes en negarlo porque ya no tienes cómo hacerlo. Intentó sostener mi mirada, pero no pudo. La apartó, respiró hondo, se frotó las manos. Vale. Fue un error. ¿Un error? ¿Uno solo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No sé, un par de veces, no más. Laura, no soy idiota. No se comporta así alguien que ha tenido un par de veces con otro. Se te nota. Se te notó desde aquella cena. Se te notó cuando te sentabas al lado de él y no al mío. Se te nota cuando sonríes al mirar el móvil y luego finges que es tu madre. No lo estás viendo desde hace un mes. Esto lleva tiempo. ¿Cuánto? Ella se quedó callada, bajó la cabeza. Yo seguí. Dímelo. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? 1 año. ¿Desde el curso pasado? ¿Desde antes del verano? Desde abril. Escuchar la fecha exacta me revolvió el estómago. Abril. Eso eran 7 meses. 7 meses enteros de mentiras, de compartirme la cama mientras pensaba en otro. 7 meses en los que yo creía que solo estábamos pasando una etapa tensa, cuando en realidad era una etapa de cuernos. ¿Por qué? No lo sé. Laura, no estamos en el instituto. No me digas que no lo sabes. ¿Qué te daba el que yo no? No se trata de eso. Claro que se trata de eso. Siempre se trata de eso. ¿Qué? ¿Te hacía sentir deseada? ¿Te decía cosas que yo no? ¿Te tocaba diferente? ¿Es más joven? ¿Qué? Me hacía sentir viva. Solté una carcajada seca. Me levanté y empecé a caminar por el salón. Viva. Perfecto. ¿Y yo? ¿Yo qué era, Laura? ¿El muerto que paga la hipoteca? ¿El padre funcional? ¿El que te servía el desayuno mientras tú te ibas a follar con otro? No es así. No. ¿Cómo es entonces? Porque a mí me lo parece bastante. No planeé nada, David. No lo busqué. Pasó. Empezamos a hablar más en el instituto y un día me invitó a tomar algo. Y luego otra vez. Y cuando me di cuenta, ya estábamos metidos. Y tú, en vez de parar, decidiste seguir. En vez de decírmelo, preferiste jugar a las 2 vidas. Porque esto no es una noche de borrachera. Esto es algo que mantuviste durante meses, en nuestra casa, en nuestra cama. No solo es que me hayas engañado,
Laura. Es la forma en la que lo hiciste. No puedo explicarte el nivel de asco que me da verte ahí sentada como si esto se pudiera resolver con un lo siento. Ella no lloraba. No se rompía. No intentaba acercarse. Se mantenía tensa, a la defensiva, como si fuera yo quien había hecho algo. Como si ella tuviera derecho a sentirse atacada. ¿Sigues viéndolo? No. ¿Por qué? ¿Porque ya no quieres o porque te pillé? Porque él se fue. Se fue del instituto. Y no planeaba dejarte. Solo no sabía cómo cortar con todo. Claro. Quería seguir con todo. Tu familia de fachada, tu hija en el colegio privado, tus cenas conmigo y tus tardes con él. ¡Qué práctico! No digas eso, David. ¿Sabes lo peor? Que me hacía sentir culpable. Me tratabas como si yo fuera el que estaba fallando, como si fuera yo el que no hablaba, el que no escuchaba, el que no tenía iniciativa. Y todo ese tiempo eras tú la que se iba con otro. ¿Cómo tienes la cara de decirme que no te buscaste esto? No todo lo que vivimos era mentira. Lo suficiente sí lo era. El silencio que se instaló después fue insoportable. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no quería decir nada más. La imagen que tenía de ella se había caído por completo. Ya no era la mujer con la que compartí una vida, era otra persona, una con la que no podía sentarme a desayunar al día siguiente sin sentir que estaba tragando veneno. Vamos a separarnos, Laura. No sé si lo haremos legalmente ya o en unos días, pero esto se ha acabado. No puedo ni quiero seguir viviendo contigo. Te vas a ir de esta casa o me voy yo, pero bajo el mismo techo no pienso dormir una noche más contigo. David, espera. No. No hay espera. Has tenido meses para pensar. Has tenido meses para decidir si querías seguir con tu familia o no. Elegiste otra cosa. Y ahora te toca cargar con eso. Ella se quedó muda. Me levanté, agarré mis llaves y salí sin decir más. No sabía a dónde ir. Solo necesitaba espacio, aire, distancia. Algo que me permitiera no cruzar la línea de perder el control. Porque estuve a nada de hacerlo. A nada de decirle cosas que no se pueden borrar. A nada de agarrar el móvil, llamar a su madre y contarle todo. Pero me detuve. Porque aún no era el momento de vengarme. Y sí, me iba a vengar. No iba a dejar que esto se cerrara con una conversación y un par de lágrimas. Lo siguiente sería frío, calculado y lento. Porque si algo aprendí esa noche, es que no siempre hay que romper platos. A veces, lo que más duele es cuando se rompen las cosas despacio, sin gritar, sin avisar, sin perdón. No dormí en casa esa noche. No porque no tuviera dónde, sino porque sabía que si me quedaba bajo el mismo techo que Laura, algo en mí se iba a romper. Me fui al piso de mi hermano, que me recibió sin hacer demasiadas preguntas. Me vio la cara y entendió que era mejor no decir nada por el momento. Me dejó las llaves y me ofreció el sofá, aunque no iba a dormir igual. Esa noche la pasé mirando el techo, repasando mentalmente cada escena de los últimos meses, cada conversación, cada momento en el que ella me mintió con una sonrisa puesta. Lo que me jodía no era el sexo con otro, era todo lo que vino después, el papel que me hizo interpretar mientras ella se iba a jugar a tener otra vida. La mañana siguiente me levanté con una idea fija, no iba a dejar que esto se cerrara con una separación tranquila y madura. Ella había cruzado una línea, y no solo conmigo. Había engañado a nuestra hija, a nuestros amigos, a su propia familia. Había montado un circo entero para poder ser infiel sin consecuencias. Pues ahora las iba a tener. No pensaba quedarme con los brazos cruzados viendo cómo me trataba como un trapo viejo mientras ella se reorganizaba la vida como si nada. Lo primero que hice fue pedir cita con un abogado.
Quería saber exactamente cuáles eran mis opciones. Quería saber cómo podía proteger a mi hija, a mis bienes y a mí mismo. No por miedo, sino para tener todo claro antes de mover ficha. El abogado fue claro. Me recomendó no irme de casa, ya que si lo hacía de forma prolongada, podría parecer que había abandonado el hogar familiar. También me sugirió reunir pruebas, aunque yo ya no necesitaba más. Tenía claro que no quería compartir nada con Laura más allá de la custodia de Inés. Y ni siquiera eso estaba seguro de quererlo compartido. Después de esa reunión, empecé a moverme con más calma pero con más decisión. Volví a casa esa misma noche, sabiendo que iba a ser incómodo, pero ya sin miedo a su cara, sin temblar por lo que pudiera decir. Entré, saludé a Inés como siempre, y apenas crucé palabra con Laura. Ella entendió al instante que ya no era una pelea más, que algo se había fracturado para siempre. Durante los días siguientes, me dediqué a preparar el terreno. Cambié mis contraseñas, abrí una cuenta bancaria nueva solo a mi nombre y empecé a registrar todo lo que podía ser útil en un futuro cercano. No se lo conté a nadie, excepto a Marcos, que cuando le mencioné lo de Iván, se quedó blanco. No lo sabía, o eso dijo, pero le pedí que no dijera nada a nadie por el momento. Me ayudó a instalar una cámara en la entrada del piso, no por seguridad, sino por precaución. No sabía si Laura pensaría en usar la casa en mi ausencia como hotel privado, y no estaba dispuesto a permitirlo. Pero la verdadera venganza no iba a ser legal ni administrativa. Eso solo eran los preparativos. Lo que yo quería era otra cosa. Quería que sintiera una parte del dolor que me había hecho pasar. No soy de gritar, no soy de tirar cosas, no soy de los que se vengan con violencia. Pero sí soy metódico, y sé observar. Sabía, por ejemplo, que ella no quería que nadie supiera lo que había hecho. Sabía que su madre la tenía como ejemplo de mujer, sabia, responsable, honesta. Sabía que en el instituto donde trabaja tenía una imagen de profesional intachable. Sabía que su entorno más cercano no tenía ni idea de quién era realmente cuando nadie la veía. Y eso es lo que empecé a desmontar, poco a poco, sin que lo notara. Lo primero fue la conversación con su madre. La invité a tomar un café, le dije que había cosas serias que debía saber. Me costó horrores contenerme, pero se lo solté con calma, sin adornos, sin exagerar. Le dije que Laura había tenido una relación paralela durante más de medio año con un compañero del trabajo, que lo había llevado a nuestra casa, que había dormido con él en nuestra cama, que me lo ocultó todo mientras seguía fingiendo que era una esposa y madre ejemplar. Su madre se quedó en silencio, no supo qué decir. Solo preguntó si estaba seguro. Le respondí con un simple lo vi, lo escuché, lo confirmé. Me agradeció que se lo dijera, y ahí lo dejé. No hice falta decir más. Luego fui por su entorno laboral. Tenía una amiga allí, Esther, que siempre me cayó bien. Coincidimos varias veces en comidas de grupo, y sabía que era una de las pocas personas en las que Laura confiaba. Le mandé un mensaje directo, corto, educado, pero claro. Le dije que prefería que lo supiera por mí antes de que saliera por otro lado, y que Laura había estado con un compañero del centro durante meses. No le pedí que dijera nada, pero sabía que lo haría. Las cosas así no tardan en circular. Un par de días después, Laura llegó a casa más seria de lo habitual. No dijo nada, pero lo noté. Alguien le había dicho algo. Yo seguí como si nada, como si no supiera lo que estaba pasando. Esa era la parte más dulce de todo, verla moverse con cuidado, empezar a notar que ya no controlaba la narrativa. Inés seguía sin saber nada. No era momento. Yo la cuidaba más que nunca, me ocupaba de que sus rutinas siguieran igual, de que no notara el fuego que se cocía en silencio. Cuando Laura intentaba abrazarme delante de ella, yo respondía con frialdad disimulada.
No era fácil, pero era necesario. Una noche, cuando Inés se fue a dormir, Laura se me acercó en la cocina. ¿Por qué fuiste a hablar con mi madre? Porque alguien tenía que saberlo. Porque tú no ibas a decir nada. Porque no quiero que tu historia se construya a base de mentiras. ¿También hablaste con gente del instituto? No tengo por qué darte explicaciones. Pero sí, hablé con alguien. No dije nombres. Pero tú sabes quién es. Y sabes que ya no puedes esconderlo. ¿Quieres arruinarme? No. Quiero que aprendas lo que es ver cómo tu vida se cae a pedazos, no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer después. Podías haber hablado. Podías haber parado. Pero decidiste continuar, mentir, ocultar, manipular. Ahora aguantas. No respondió. Salió de la cocina y se encerró en el baño. Escuché cómo golpeaba la puerta desde dentro, con rabia, pero sin fuerza. Yo no me moví. Seguí lavando los platos. Esa noche dormí mejor que en semanas. Sabía que aún faltaba. Que aún no terminaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía dolor. Solo una calma seca, fría, pero efectiva. Ya no quería que me pidiera perdón. Ya no quería que lo arreglara. Solo quería terminar lo que había empezado. No soy ingenuo. Sabía que en algún momento iba a llegar la conversación final. Esa en la que no se discute más, no se culpa al otro, no se escarba buscando detalles para tener la razón. Esa charla que se da cuando ya todo está tan jodido que no queda más que decidir cómo va a terminar. Habían pasado casi 2 semanas desde que todo estalló. Durante ese tiempo, la convivencia fue un infierno silencioso. Nos movíamos por la casa como dos desconocidos que comparten espacio por obligación, cuidando que Inés no notara nada, aunque estaba claro que ya percibía que algo no funcionaba. Los niños no son idiotas. No dicen nada, pero se dan cuenta. Y yo no pensaba dejar que esa situación se alargara más. Fue un viernes. Inés se había quedado a dormir con su mejor amiga, así que por fin podíamos hablar sin filtros, sin frenos, sin tener que fingir delante de nadie. Yo estaba en la cocina, cenando solo, y Laura apareció de repente con una copa en la mano. Se apoyó en el marco de la puerta, sin decir nada. Solo me miraba. Esperó unos segundos antes de hablar. No sé cuánto tiempo más piensa seguir así, pero no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo fingiendo que no pasa nada. No contesté. Terminé de masticar, dejé el tenedor sobre el plato y la miré. ¿Y ahora qué? ¿Quieres pactar condiciones? ¿Hacer como que esto es una ruptura adulta y tranquila? Quiero hablar. No vengo a justificarme ni a pelear. Solo quiero entender qué vamos a hacer. Vamos a separarnos. Eso está claro. Lo que queda por resolver es cómo y cuándo. No lo estás gestionando como una separación. Has ido a mi madre, has contado cosas en mi trabajo. Estás intentando humillarme. No. Estoy intentando que cargues con tus actos. No estoy inventando nada, no he dicho mentiras. Solo estoy dejando que el resto se entere de quién eres realmente. Si eso te humilla, entonces el problema no es mío. No merecía eso. Merecías mucho menos de lo que te di. Pero no vine a discutir eso. Hablemos de lo práctico. Quiero que salgas de este piso. Me da igual a dónde vayas. Con tus padres, con una amiga, con quien quieras. Yo me quedo aquí con Inés, al menos hasta que se resuelva todo legalmente. No puedes decidir eso tú solo. Sí puedo. Ya lo hablé con mi abogado. Y si no te vas por las buenas, lo gestionaremos en los juzgados. Pero tú no te quedas aquí. No es tan fácil. Mi vida también está aquí. Pues haberla cuidado.
Te encargaste de romper todo esto sin pensar en las consecuencias, ahora toca vivirlas. ¿O crees que se puede tener todo? Ella se quedó callada, apoyó la espalda en el marco y miró al suelo. No sé si quiero seguir casada. Pero tampoco sé si quiero que todo termine así. A mí ya me da igual lo que tú quieras. Hace meses que decidiste por los dos sin consultarme nada. Yo ya he tomado mi decisión. Y si quieres que sea amistoso, entonces empieza a colaborar. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Qué? Si no me hubiera metido con él. Si te lo hubiera dicho antes, si te hubiera dicho que me sentía vacía, que estaba frustrada, que no me sentía amada. ¿Habrías hecho algo? Sí. Habría hecho lo que siempre hice, quedarme, escucharte, adaptarme. Como hice cuando cambiaste de instituto, cuando decidiste no trabajar durante un año, cuando dijiste que querías hacer un máster. Siempre te apoyé. Pero en lugar de decirme que estabas mal, preferiste hacerlo más fácil. Hacerlo a escondidas. Usar mi confianza como escudo mientras te reías de mí por detrás. Así que no me vengas ahora con hipótesis. No me reía de ti. No hace falta que lo digas. Lo sé. Lo vi en cómo me tratabas. En cómo te alejabas. En cómo te acostabas al lado de alguien que creías idiota. Yo no te veía como un idiota. Claro que sí. Porque solo alguien que cree que el otro es idiota puede mirar a la cara a su pareja después de follarse a otro y seguir diciendo te quiero como si nada. Laura se acercó a la mesa y se sentó enfrente. Dejé que lo hiciera, aunque no me apetecía tenerla tan cerca. Parecía más tranquila, más apagada. No quiero que Inés se críe entre gritos, ni con dos padres que se odian. Pues entonces colabora. No la involucres. No la manipules. No le pongas en contra mía. Nunca haría eso. Ya veremos. El tiempo pone todo en su sitio. ¿Te vas a quedar con la custodia? Sí. Y si no es total, será compartida pero con condiciones. Y con tiempo. Pero lo que no va a pasar es que sigamos viviendo juntos como si nada. Se acabó. Laura bebió un trago y dejó la copa en la mesa. Me miró con una mezcla de resignación y algo más que no supe identificar. Tal vez miedo, tal vez remordimiento, tal vez nada. ¿Y tú? ¿Vas a rehacer tu vida? No ahora. No pienso en eso. No estoy buscando a nadie. Solo quiero paz. ¿Nunca más? ¿Te vas a quedar solo? Eso no te importa. Supongo que no. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Me he equivocado en muchas cosas. Pero no quería que acabáramos así. Entonces no lo habrías hecho. Tienes razón. Se fue sin cerrar la puerta del todo. Yo no me moví. Me quedé ahí sentado, mirando el plato frío, con la sensación de que ya no quedaba nada más que decir. Era la primera vez desde que todo empezó que sentía que podía cerrar la historia sin quedarme con cosas dentro. No había perdón, no había reconciliación, no había compasión. Solo dos adultos aceptando que habían fracasado en algo que prometieron no romper. Ella por acción, yo por confiar demasiado. Pero ya no dolía. Solo quedaba seguir. Laura se fue del piso el martes siguiente sin hacer ruido. No dijo nada más allá de lo mínimo, no hubo despedidas sentimentales, no hubo abrazos ni llanto, no me pidió segundas oportunidades ni intentó hacerme cambiar de opinión. Simplemente recogió sus cosas en silencio, se llevó 2 maletas grandes y una bolsa con documentos, llamó un taxi y salió de casa sin siquiera cerrar la puerta del todo. Yo estaba en la habitación de Inés, ordenando sus cuadernos, pero escuché perfectamente el sonido de las ruedas de las maletas arrastrándose por el pasillo. No me asomé.
No tenía sentido mirar cómo se iba alguien que ya no estaba desde hacía meses. La puerta se cerró sola después de unos segundos, como si el piso también la estuviera echando. Durante los primeros días, la casa se sintió más vacía pero menos pesada. Inés me preguntó por qué mamá no dormía en casa y le dije que habíamos decidido vivir separados por un tiempo. No lo tomó bien, pero tampoco entró en pánico. Hablamos mucho esa semana, más que en todo el mes anterior. Le expliqué que a veces los adultos toman decisiones difíciles, que no era culpa suya y que lo importante es que ella estuviera bien. Le prometí que no íbamos a dejar de ser una familia aunque ahora las cosas fueran diferentes. Aceptó mi explicación con esa mezcla de madurez y confusión que tienen los niños cuando intuyen que hay más cosas de las que se dicen pero no quieren preguntar demasiado. Me dijo que no quería vivir con mamá en otra casa, que prefería quedarse conmigo, y aunque no se lo dije en voz alta, esa frase me dio más fuerza que cualquier otra cosa en esas semanas. La primera noche sin Laura, dormí como no lo hacía desde hacía meses. No hubo sobresaltos, ni pensamientos girando en la cabeza, ni imágenes incómodas cruzándome los párpados. Solo silencio, oscuridad y descanso. Me levanté temprano, hice el desayuno para los dos, llevé a Inés al colegio y volví a casa sintiéndome dueño otra vez de mi espacio. Empecé a limpiar todo. Tiré cosas que no necesitaba, doblé ropa, vacié cajones, hasta me deshice de las sábanas que teníamos en la cama. No porque no sirvieran, sino porque ya no quería tener nada que me recordara lo que pasó. No era venganza, era una forma de empezar desde cero. Saqué la carpeta donde tenía todos los papeles del divorcio y volví a leer todo con calma. El abogado había preparado los documentos y solo faltaba firmarlos. No iba a tardar. Unos días después, Laura me escribió un mensaje para ver si podíamos vernos a solas. Me pidió media hora, sin drama, solo para hablar. Acepté. Nos vimos en una cafetería cerca de donde vive ahora, un sitio que no conocía y que no tenía ninguna conexión emocional conmigo. Cuando llegó, iba vestida de forma simple, sin maquillaje, sin adornos. Se sentó frente a mí y pidió un café. Yo no pedí nada. Me miró como si buscara algo en mi cara, pero no lo encontró. Yo ya no tenía ganas de darle nada más. No estoy aquí para molestarte ni para pedirte que volvamos. Solo quería decirte algo en persona. Dime. Quería decirte que ya hablé con el abogado. Que voy a firmar todo. Que no voy a poner problemas con nada. Ni con la casa, ni con la custodia, ni con nada. Lo acepto todo como está. Me parece bien. Y también quería decirte que entiendo lo que hiciste. Lo de hablar con mi madre, lo del instituto. No lo justifico, pero lo entiendo. No lo hice para hacerte daño. Lo hice porque la verdad tenía que salir. Porque yo no me iba a tragar toda la mierda solo para que tú quedaras como una víctima delante de todos. Lo sé. Y tienes razón. Me equivoqué mucho. No te voy a pedir perdón porque sé que no sirve, pero quería que lo supieras. Ya lo sé. ¿Estás bien? Mejor de lo que pensaba. ¿Y tú crees que algún día podremos hablar con normalidad? No como pareja, sino como padres. Eso depende de ti. Si no me das razones para desconfiar, podremos llevarlo con calma. Pero ahora mismo, mi única prioridad es Inés. Lo sé. Y estoy de acuerdo. Se hizo un silencio que no fue incómodo, solo necesario. Habíamos dicho todo lo que había que decir. Ya no quedaban explicaciones, ni culpas que lanzar, ni reclamos que hacer. Pagó su café, me dio la mano y se fue. No la abracé. No la miré cuando se alejaba. No lo necesitaba. Ese mismo fin de semana firmamos los papeles. No hicimos ninguna reunión formal. Cada uno fue por separado al despacho del abogado,
firmó lo que correspondía y se acabó. El acuerdo era claro, custodia compartida, pero la residencia principal sería conmigo. Ella podía ver a Inés los fines de semana alternos y una tarde entre semana. Económicamente no había nada que reclamar porque ambos teníamos ingresos estables y no había peleas por propiedades. Todo fue tan frío y funcional que parecía una transacción más que el cierre de una historia de 13 años. Los días siguientes a la firma fueron extraños. No por tristeza, sino por la sensación de haber terminado algo que antes parecía imposible de terminar. Era como cuando cierras la puerta de un piso viejo al que no piensas volver. Sabes que viviste cosas ahí, buenas y malas, pero ya no es tu sitio. Inés se adaptó con más facilidad de la que esperaba. Empezó a preguntar menos por su madre y a hablar más de sus cosas. Me pidió si podía apuntarse a natación los martes y le dije que sí. Le compré una mochila nueva y redecoramos un poco su habitación. Ella lo vivió como un juego. Yo como un renacer silencioso. A nivel personal, no volví a ver a nadie. No abrí apps, no salí a buscar mujeres, no retomé amistades para distraerme. No me hacía falta. Había algo en la soledad que me estaba haciendo bien. Empecé a leer más, a salir a correr por las mañanas, a ocuparme del negocio con más calma. Por primera vez en años, me sentía en control total de mi vida. Sin necesidad de consultar todo con otra persona, sin explicaciones, sin silencios incómodos. Solo yo, mi hija, y una vida que podía reconstruir a mi manera. No odio a Laura. Ya no. La desprecié durante semanas, le deseé lo peor, soñé con su fracaso. Pero ahora no siento eso. Ahora siento lástima. Por ella, por lo que rompió, por lo que eligió perder. Yo me salvé. No por suerte, sino porque su traición me obligó a abrir los ojos, a dejar de arrastrar una relación que ya no existía. Me dolió, me quemó, me destrozó. Pero ahora, ya no. Ahora solo queda seguir. No sé qué vendrá después, no me interesa. Estoy bien. Y con eso me basta.